Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema, formulación macroscópica de los principios de conservación, y en particular, estudiaremos los contenidos asociados al principio de conservación de la masa, llamado en mecánica de fluidos, la ecuación de continuidad. Los principios de conservación, para un sistema de masa constante, se pueden escribir de una manera análoga, que indica cómo varía la entidad que se conserva dentro del sistema. Para la masa, debe tenerse en cuenta que la masa total de un sistema no cambia con el tiempo, lo cual puede ocurrir con la masa de una especie en particular, como es el caso cuando hay reacción química. Ya hemos visto, al desarrollar el teorema del transporte de Reynolds, que la acumulación en el volumen de control de la entidad que se conserva más su flujo neto de salida a través de la superficie de control es igual a su flujo neto de entrada no convectivo. Al usar la variable genérica B y su correspondiente variable específica, beta, el valor de beta es 1 para la masa y el flujo neto no convectivo es igual a 0. La aplicación del teorema del transporte de Reynolds a la conservación de la masa conduce a que la acumulación de la masa en el volumen de control más el flujo neto convectivo de salida de masa es igual a 0. El principio de conservación de la masa es más conocido en la mecánica de fluidos como la ecuación de continuidad. El hecho de que el lado derecho de la ecuación original sea 0, permite pasar el término asociado al flujo a través de la superficie de control al otro lado, cambiado de signo. La acumulación de masa más el flujo neto de salida suman 0, o la acumulación de masa es igual al flujo neto de entrada. Hasta ahora, no se ha hecho ninguna suposición que condicione el tamaño del volumen de control. De hecho, en este segmento aplicaremos los resultados del teorema del transporte de Reynolds a lo que llamaremos un volumen de control macroscópico, como el representado a la derecha, mientras que en otro segmento lo haremos con un volumen de control diferencial o microscópico. Cuando un principio de conservación se aplica a un equipo de proceso, o en general a volúmenes finitos, se dice que se está usando la formulación macroscópica o integral. En las paredes, el flujo volumétrico es 0, por lo que no hay ningún flujo convectivo, ni de masa, ni de energía, ni de cantidad de movimiento, aunque en este caso nos enfocamos en que solo hay flujo convectivo de masa en las entradas y salidas. Regresemos al cálculo que hicimos del flujo volumétrico del fluido. Por la convención de signos asociada a la orientación del vector normal a la superficie, este flujo es positivo si el ángulo θ es menor de 90 grados, es decir, cuando el flujo sale, mientras que el flujo es negativo si el ángulo θ es mayor de 90 grados, es decir, cuando el flujo entra. En las paredes, lo que pasa con el flujo puede identificarse al analizar el producto escalar entre la velocidad y el vector normal, o bien se dice que, en las paredes la velocidad es perpendicular al vector normal, por lo que el coseno del ángulo vale 0 y el producto escalar vale 0, o puede aceptarse que en la pared la velocidad es 0, en ambos casos, el flujo a través de todas las superficies que constituyen las paredes es 0. Nada impide que en las tuberías o conductos de entrada y salida de los equipos, el área y la velocidad estén orientadas en modo arbitrario y que para hacer la integral del flujo, deban considerarse los ángulos entre la velocidad y el vector normal. Sin embargo, es usual que dichas superficies sean perpendiculares a la dirección del flujo, por lo que el vector normal y el vector velocidad son paralelos y en consecuencia, el coseno del ángulo es 1 si el flujo sale y menos 1 si el flujo entra. De este modo, en cada superficie, de entrada o de salida, el flujo másico convectivo es la integral de densidad por el módulo de la velocidad por el diferencial de área, positivo si sale, negativo si entra. Si en las superficies de salida o entrada la velocidad es perpendicular a la superficie, la integral en toda la superficie se convierte en la suma de integrales en las entradas y salidas, en otras palabras, el término de flujo convectivo neto de salida a través de la superficie se convierte en suma de flujos en las entradas y salidas.
En cada superficie de entrada o salida, las propiedades, así como la temperatura y la presión, son constantes, aunque no lo sean en todo el volumen de control, por lo que la densidad sale de la integral. Se puede sustituir la integral de superficie por la velocidad media basados en el teorema del valor medio, de este modo el producto de la densidad por la velocidad media por el área en cada entrada o salida es el flujo másico. El flujo másico convectivo neto de salida, a través de toda la superficie de control, es la suma de todos los flujos másicos que salen menos la suma de todos los flujos másicos que entran. Como en toda la formulación que hemos venido usando, a partir del teorema del transporte de Reynolds, las integrales tienen el sentido de representar el concepto del modo más general, pero muchas veces una simplificación es posible. En el caso del término de acumulación, se puede identificar que el integrando es el diferencial de masa, que su integral es la masa y que la derivada es la acumulación de masa en el volumen de control. En resumen, cuando aplicamos el principio de conservación de la masa a un volumen de control finito, lo que se llama formulación integral o macroscópica, la acumulación de masa total dentro del volumen de control es igual al flujo neto de entrada a través de las superficies de control. El término de acumulación se vincula con el volumen, a través de la densidad, y los flujos en cada corriente de salida son el producto entre la densidad, la velocidad media y el área. Debe recordarse que cada término de esta ecuación tiene dimensión de flujo másico, y que si existe un perfil de velocidades en alguna entrada o salida, debe integrarse para obtener la velocidad media. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.